vandálica tranquera, para mí es como una diosa, portando esa bandera que representa una lucha en común que un día me hizo conocerla. Ella es una cosa así preciosa que en marches es muy única, excesivamente hermosa. Mi golpista antigobierno, mi terrorista, con pancartas, pensamientos, ideales y consignas. Ella es una cosa así preciosa, patriota, estudiante, joven y respetuosa, defensora de derechos y de justicia, la que ama a su pueblo sin pensar en avaricia. Ella es una cosa así preciosa, lanzadora de morteros, mujer no temerosa, valiente, enojada y también chistosa. Su sarcasmo es fabuloso y su risa escandalosa. Desde esas veces que empecé a saber de ti, mi vida ya no era color gris, como el azul y blanco eres para mí. Una pañueleta en tu cara me gustó, entonces te admiré con más razón. Vandálica, te entrego lo que soy. Lo que soy. Ella es una cosa inigualable que cuando la recuerdo es algo inspirable. Mi flor de saconjoche, la que sin reproche, la que siempre yo esperaba en barricadas por las noches. Ella es una cosa inigualable que en las caravanas es una joya andante, protestante, detonante y también causante de motivar a muchos por un bien muy importante. Ella es una cosa inigualable que con sus actitudes ella es muy admirable, intachable, la que para mí es destacable, sin duda alguna la que me hace sentir más estable. Ella es una cosa inigualable que en la frustración me hacía ser más razonable, con ese don perfecto de ser saludable, con una dosis de su amor grande e inquebrantable. Desde esas veces que empecé a saber de ti, mi vida ya no era color gris, como el azul y blanco eres para mí. Una pañueleta en tu cara me gustó, entonces te admiré con más razón. Vandálica, te entrego lo que soy. Vandálica, te entrego lo que soy. Lo que soy. Desde esas veces que empecé a saber de ti, mi vida ya no era color gris, como el azul y blanco eres para mí. Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo profesionalmente e independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Debate y opinión política, económica y social de nuestro país. Conducido por el licenciado Jaime Arellano. Buenas noches amigos y amigas vandálicas. Buenas noches a toda la gran familia azul y blanco que nos están viendo a través de nuestras redes, de nuestro programa en Facebook, en YouTube, también en la Radio Corporación. El día de hoy le pedimos disculpas por comenzar un poco más tarde, pero tuvimos que hacerlo en lugares diferentes. Tuvimos que cambiar de set, tuvimos que cambiar de lugar para poder adaptarnos al programa de hoy, porque era muy importante. Yo soy un fiel creyente de promover las discusiones, los debates de altura, los debates con argumentos, para que ustedes, amigos televidentes, que nos están viendo, los nicaragüenses que nos están viendo en todas partes del mundo, puedan oír los puntos de vista de los actores políticos, los actores económicos, que toman las decisiones y están actuando en Nicaragua. Estamos en estos momentos, hay un impasse en Nicaragua. Un impasse en el sentido de que el gobierno arbitrariamente decidió cancelar el diálogo y negociaciones que venía sosteniendo con la Alianza Cívica y Pacífica. Y ahora hay la especulación de que se va a iniciar un nuevo diálogo donde
incluya a los partidos políticos, incluya a ciertas organizaciones civiles de la sociedad, pero no va a incluir a la Alianza Cívica. Esa es especulación que hay. Para negociar las reformas electorales, la reforma de la ley electoral, la reforma del Consejo Supremo Electoral y lograr obtener las condiciones necesarias para que haya elecciones libres y transparentes, que es por lo que hemos venido luchando todos los nicaragüenses. Día de hoy, por eso hemos invitado al ingeniero Alfredo César, presidente del Partido Conservador, una persona, no hay mucho que decir alrededor de solo la gran trayectoria política que tiene el ingeniero Alfredo César, experto en negociaciones, fue uno de los negociadores en la contra en los años 80, cuando se logró derrotar la primera dictadura de Ortega, presidente de la Asamblea Nacional, en fin, ha optado sin número de cargos, un hombre con mucha experiencia, y ahora actualmente es el presidente del Partido Conservador y diputado de la Asamblea Nacional. Por otro lado, tenemos al doctor José Palé, miembro de la Comisión Negociadora de la Alianza Cívica, miembro del Comité Ejecutivo del Frente Amplio por la Democracia, un hombre también con una tremenda trayectoria a nivel política, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, exdiputado, exvicecanciller, en fin, dos hombres con tremenda experiencia y que los hemos invitado para compartir con ustedes el balance de la situación que está en el país. ¿A dónde estamos? ¿Cómo valoran ellos a dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer para poder agilizar el rumbo destructivo, para evitar que continúe el rumbo destructivo el que está llevando el gobierno Ortega Murillo a Nicaragua? Cada día que pasa hay más desempleo, cada día que pasa hay más pobreza, cada día que pasa la situación de los inmigrantes en Costa Rica y en otras partes del mundo es complicada, es difícil. Hoy estamos a principios de semana, hoy es martes, quiere decir que el viernes, hoy, esta semana, hay 6,000 nicaragüenses más que el viernes tenían trabajo y ya no tienen trabajo. Esa es la realidad. Y el gobierno está tan desesperado porque le vamos ganando y lo tenemos loco, ya no hay qué hacer, que ahora empieza en un acto de desesperación a clavarle impuestos hasta los productos de consumo masivo, poniendo todavía más en situación más peligrosa y más difícil al pueblo de Nicaragua. Entonces hemos invitado a dos personalidades con una enorme trayectoria para que hagamos un análisis a dónde estamos, a dónde vamos. ¿Qué va a pasar con la Alianza Cívica? ¿Ya jugó su papel? ¿O ya pasó o entra a una nueva fase? ¿Y cómo va a ser esa nueva fase? ¿Se podrá haber una unificación de la Alianza Cívica junto con los partidos políticos para crear consenso a la hora de negociar unas reformas electorales y una reforma al Consejo Supremo Electoral que beneficien al pueblo de Nicaragua y le garanticen lo que todo el mundo quiere, que haya elecciones libres y transparentes para que el pueblo pueda elegir y ser electo aquellos que quieran competir? ¿Qué impacto va a tener en Nicaragua y si podrá esto acelerar la situación de Nicaragua? El anuncio del bloqueo económico que anunció el presidente Trump contra Venezuela. ¿Qué impacto va a tener directamente en Nicaragua con la influencia económica y de negocios que hay de Venezuela, venezolanos y del mismo Estado venezolano en Nicaragua? Antes de entrar con ellos, sí, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor José Palé, miembro de la Comisión Negociadora de la Alianza Cívica y miembro del Comité Ejecutivo de la FAD, y el ingeniero Alfredo César, presidente del Partido Conservador de Nicaragua. Ya volvemos. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 Córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua.
Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos, desde cualquier lugar, sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 córdobas, activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta en la sucursal que tú elijas, con la que podés retirar dinero en efectivo de cualquier ATM BDF y hacer transferencias ACH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta, en tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF, simplifícate. Si quieren disfrutar de un buen sorbo informativo, con análisis de la coyuntura, noticias de Nicaragua y comentarios, los invito a que estén conmigo de lunes a jueves, 3 de la tarde, hora de Nicaragua, 5 de la tarde, hora de Miami. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Si no existiera la imaginación, tampoco podríamos imaginarlo. Si no existiera un país que quisiera estar conectado, no existiría una empresa que viviera para estar conectada con vos. Vos nos hacés mejor. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros desde León, doctor José Palé, miembro de la comisión negociadora, y el ingeniero Fredo César, desde Managua. Caballeros, ambos, bienvenidos al programa. Doctor Palé, gracias por haber aceptado la invitación. Igual, ingeniero César. Doctor Palé, yo sé que ha sido un día muy duro. Todavía está llegando a León con la completa después de un día largo, largo y duro. Así es, Jaime, pero con gusto. Comentarios iniciales, doctor Palé. Bueno, Jaime, un saludo a Alfredo aquí desde la distancia. Ortega ha querido confrontar a la comunidad internacional y aprovechar la ruptura de las negociaciones con la Alianza por la Justicia y por la Democracia para probar mejores horizontes que le aseguren la negociación o la imposición de una reforma electoral que le sea favorable, que le permita continuar en el control del aparato electoral y asegurarse en las peores condiciones en que está, decaída totalmente sus niveles de popularidad y aceptación entre la ciudadanía, aprovechar ese control para alterar los resultados previsibles de una votación que él sabe que no le serían favorables. Y ha confrontado a la comunidad internacional calculando que la comunidad estaba preparada para una salida negociada, democrática de Nicaragua, pero que no estaba preparada para entrar en una confrontación con su gobierno. Con la segunda, el escenario internacional, hoy podemos decir que se ha equivocado. Los Estados Unidos están actuando con firmeza, con decisión, tomando una decisión de imponer un embargo a Venezuela, y Nicaragua es considerada parte del eje de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y dicho embargo, aunque el Consejo de Gobierno Nacional de Seguridad del presidente Trump ha contemplado que pudiera extenderse o ampliarse para ser aplicado al gobierno de Ortega Murillo, desde ya tendrá el aplicado a Venezuela un fuerte colazo, por cuanto los recursos existentes en Managua, producto o propiedad del Estado de Venezuela, producto de la cooperación petrolera venezolana, serán objeto de un escrutinio muy cercano. Igualmente, por ser fondos, propiedad del Estado que ha sido embargado, sufrirán el mismo seguimiento para evitar su transferencia, movilización, pago, etcétera. Y esto afectará a muchas empresas en que el Estado venezolano es socio del Estado nicaragüense, o las empresas familiares de quienes dirigen el país
y que están asociadas o son beneficiadas con esos recursos, igualmente estarán sujetas a los mismos riesgos, a los mismos escrutinios. Ingeniero César, bienvenido al programa, gusto, gracias por haber aceptado la invitación. Sus comentarios iniciales. Gracias, Jaime, por la invitación y saludos a José hasta León. La crisis de Nicaragua no se puede superar si no es a través de elecciones libres, justas y transparentes cuanto antes, así como se hizo hace 30 años en el país. Y por supuesto, antes de ir a esas elecciones, hay que asegurarse de limpiar el sistema electoral para evitar un nuevo fraude como los que han habido y asegurarnos que el árbitro, que es el Consejo Supremo Electoral, sea nuevamente electo de forma tal que sea confiable para todos los sectores opositores. Entonces, en este momento, lo que Ortega trata de hacer, en nuestra opinión, desde su discurso del 19 de julio, es intentar hacer dos bloques en la oposición. La Alianza Cívica, que con el respaldo nuestro y de otras fuerzas políticas estaba enfrentando las negociaciones de libertad y democracia, con todas las dificultades que se enfrentaron esas negociaciones, pues se logró la salida de los principales presos políticos, aunque todavía hay casi un centenar adentro. Y por otro lado, los partidos políticos que tenemos representación en la Asamblea Nacional, al mover el escenario de la negociación del INCAE, digamos, en una negociación entre dos partes por medio del consenso, es decir, que la parte de la alianza tenía veto, al igual que el gobierno, moverlo a una negociación en la Asamblea Nacional donde ellos tienen 70 de 91 diputados. Esa es la operación. Entonces, el Partido Conservador, 3 días después del discurso del 19 de julio, propuso públicamente y privadamente a delegados de la alianza que la respuesta de la oposición a esa maniobra es construir unidad entre los dos bloques. Es bastante simple, es bastante sencillo. Y asegurarnos que tanto la reforma como la elección del nuevo Consejo Supremo Electoral, y más importante aún, la convocatoria de las nuevas elecciones, vaya a hacerse en unidad de parte de la oposición para asegurarnos triunfar no solo con el 54 que sacó la 1 contra 40 que sacó el Frente Sandinista en el 90, sino que esta vez hay que sacar 75 contra 25 para poder refundar toda la nación. Y hacerlo dentro de la Constitución, dentro de las leyes y dentro de la aspiración que tiene el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional de una salida cívica y pacífica, sin violencia, por primera vez en nuestra historia. Acordémonos que hace 30 años tuvimos primero que detener la guerra civil terrible que estábamos llevando a cabo en Nicaragua, en los acuerdos de paz de Zapoá, para darle chance a las elecciones que se dieron y que ganó la Unión Nacional Opositora. Esa es la situación que tenemos actualmente. Entonces el reto, creo yo, que está fundamentalmente entre los componentes de la oposición. La alianza, que ha estado llevando el peso fundamental de las negociaciones hasta ahora, y los partidos políticos opositores por el otro lado. Debemos de ponernos de acuerdo. Sí. Pasado, perdón, ingeniero César, pasado en que en su comentario inicial usted dijo, felicitaba el trabajo de la alianza, que respaldado por nosotros y otros más. ¿En qué se basa Alfredo César para decir que los partidos políticos, verdad, de oposición, entre comillas, o por el Partido Conservador, porque vamos a hablar, usted es presidente del Partido Conservador, ¿en qué se basa Alfredo César para decir que ha respaldado a la Alianza Cívica en estas negociaciones y en todo este periodo de lucha que hemos venido teniendo durante ya llegamos casi a 14 meses? O sea, yo no he visto al Partido Conservador participar en ninguna marcha, no he visto al Partido Conservador respaldar ninguna posición de protesta por parte de la Alianza ni de las demás organizaciones cuando han llamado. Entonces, ¿basado en qué dice que el Partido Conservador ha respaldado a la Alianza? Porque desde el primer momento de la rebelión el año pasado, nos pronunciamos con claridad y en todos los medios de comunicación respaldando la designación que habían hecho los obispos
a los propios obispos como testigos y mediadores y a los integrantes de la alianza. Y no es cierto que el Partido Conservador no ha participado. Tenemos evidencia de participación en todas las marchas de nuestros cuadros. Lo que pasa es que hemos sido muy respetuosos y no vamos con la camisa verde, sino que vamos con la misma uniforme azul y blanco, y no tratando de robar protagonismo a la ciudadanía, sino como parte de la ciudadanía. Ahora, ahí te pueden mandar los jóvenes del Partido Conservador centenares de fotos y de videos, incluso algunas tomadas con vos, que ya te olvidaron, en donde participamos activamente. Y peor aún, pues, lo más importante es que el partido oficialmente, tanto el año pasado como este año, cuando se instaló el nuevo diálogo, hemos respaldado la gestión de negociación de la alianza en los temas de libertad, de democracia y también económico. Así que lo que hablamos lo hacemos con evidencia de lo que hemos hecho. El querido César habla de que hay que la estrategia del presidente Ortega y el gobierno es dividir a la oposición, crear fisuras en la oposición. Por eso mandó a suspender el diálogo que tenía con la alianza y que probablemente vaya a montar un diálogo ahora con los partidos políticos, dejando por afuera la alianza cívica. ¿Se podrá establecer algún tipo de acuerdo o trabajo en conjunto con los partidos políticos? Y ante ese análisis que acaba de hacer el ingeniero César, de trabajar, ve a la alianza cívica trabajando de la mano junto con los partidos políticos. Jaime, yo coincido plenamente con Alfredo en que Ortega le ha pretendido quitar a la oposición nicaragüense una arma muy importante que ya la estaban viendo como una trampa: la obligación de aprobar los acuerdos en la mesa de negociación a través del consenso. Ese es el candado que ahora se le está privando a la oposición. Y ha sido falso la pretensión que el gobierno ha querido vender de que la alianza se negaba a que los partidos políticos fueran escuchados, tomados en cuenta en la aprobación de ese proyecto de reforma. El procedimiento acordado con la Organización de Estados Americanos consistía en que vendría la misión de la OEA, donde se reuniría con todos los sectores interesados en Nicaragua, partidos políticos, sector social, organizaciones no gubernamentales, etcétera, y con la alianza cívica, para recibir los insumos de qué es lo que pretenden los nicaragüenses opositores al régimen de Ortega para garantizar esa confianza, esa credibilidad que no ha tenido el poder electoral y las elecciones organizadas por el régimen. Después, posteriormente, los expertos con esos insumos presentarían también a esta gran asamblea ciudadana, insisto, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, alianzas cívicas, los resultados de esa primera, y ya presentarían a consideración de todo un primer borrador de proyecto que sufriría esa prueba de que si realmente ha recogido el sentir, el consenso de todo. Y posteriormente sería sometido ya a la mesa de negociación, donde la alianza, en base a la que establece la hoja de ruta de la negociación, tendría la posibilidad de vetar cualquier intento del gobierno de separarse de lo acordado, de lo consensuado, es decir, de haber aprovechado esa presencia de la OEA para su beneficio, pero no cumplir a plena satisfacción con las reformas que se requieren para garantizar que el voto de los ciudadanos tenga el valor que corresponde y decida qué gobierno lo va a sustituir y solucionar esta profunda crisis. Lo importante para nosotros como Alianza Cívica es que todos los nicaragüenses
y los partidos políticos en especial tomen conciencia de que nos ha quitado esa arma importante del consenso, ese candado, y impedir que lo aproveche para imponer una reforma cosmética amañada que le permita, como decía en mi exposición introductoria, continuar controlando el poder electoral y moviéndolo para su beneficio. O sea, ustedes no están opuestos a que la OEA en una asamblea consulte a ustedes y a los partidos políticos y oiga la propuesta de ustedes y los partidos políticos sobre las reformas electorales, sobre las condiciones de observaciones nacionales e internacionales, sobre la reestructuración del Consejo Supremo Electoral. Ustedes no tienen ninguna objeción a eso. Lo que sí dicen ustedes es que el derecho de aprobar o vetar un último borrador debe ser exclusivamente de la Alianza Cívica. No es que debe ser, Jaime, así estaba establecido. Si vos lees la hoja de ruta, eso lo contemplaba, y es lo que Ortega le está quitando a la oposición, esa garantía, ese seguro que el producto de esa operación de la Organización de Estados Americanos, el producto de esas asambleas, de ese concepto, de esas consultas, se corresponda con lo realmente requiere el país y con lo que realmente se había consensuado. Eso es lo que está queriendo privar. ¿Por qué? Porque, como lo decía también Alfredo, en la Asamblea Nacional él impone, no necesita que tener el consenso, la aprobación de nadie. Ahí él actúa como un partido hegemónico y no existe ningún candado, ninguna posibilidad de que si se ha desviado de lo que requiere el país, una reforma verdaderamente democrática, se le detenga o se impide que avance en la propia Asamblea Nacional. Entonces, la propuesta nuestra es que debemos cerrar fila, ¿verdad? No permitirles jugar ese juego, no permitirles perder ese candado, y la Organización de Estados Americanos, ¿verdad?, también tendrá que tomar una decisión, porque la máxima autoridad política de la organización en Medellín acordó que la negociación y las reformas electorales deben ser en el marco de la mesa de negociación con la Alianza Cívica. Lo dice así, con nombre y apellido. Pues yo no veo al secretario general Luis Almagro contradiciéndose, oyéndose en contra de una resolución de la Asamblea General, que es la máxima autoridad política, integrada por los cancilleres de los Estados miembros, a no ser que ahora se vaya a hacer una asamblea extraordinaria para modificar esa resolución, lo cual yo veo muy difícil, Jaime. Ingeniero César, ¿ustedes participarían en una negociación? Oyó el punto de vista de José Palé. ¿Ustedes participarían si el gobierno los convoca a una negociación sin la participación de la Alianza Cívica? Es que son dos cosas diferentes, Jaime. A nosotros no nos van a convocar a una negociación. Nosotros somos parte de la Asamblea Nacional. Entonces la negociación se hace en la Asamblea Nacional, me explico, no es en un diálogo como el del INCAE. La diferencia radica en que lo único que nos queda a nosotros como diputados opositores es denunciar y votar en contra, pero no va a impedir que se imponga. Ve el ejemplo de la recientemente aprobada amnistía unilateral. Ahí veíamos exactamente cómo podría pasar. ¿Qué ocurrió? El gobierno presentó su ley unilateral de amnistía, autoamnistía. ¿Y qué es lo único que pudimos hacer los diputados opositores? Y en el caso concreto nuestro, oponernos y decir las razones. Y entonces le quitamos legitimidad plena a esa situación. Y fue reconocido nacional e internacionalmente, pero no pudimos impedir que la ley se aprobara. Entonces hay que entender que es lo mismo que podría ocurrir con la reforma electoral. Al final del camino va a ser presentada en el plenario de la Asamblea Nacional, porque ahí tiene que reformarse o crearse una nueva ley electoral, y lo que nos quedaría a los diputados opositores, igual que cuando se hizo la amnistía unilateral, es denunciarla y es votar en contra. Pero no podemos impedir que la planadora de 70 diputados de 91 que tiene el Frente Sandinista la apruebe. Entonces no es que se va a
constituir una podrías negociación. decir, ingeniero César, ¿verdad? usted podría decir que si a la OEA, cuando venga con esa comisión a tomar los insumos y a negociar con el gobierno, igual que la misión especial esa que se va a hacer, que supuestamente ya se empezó a hacer, decir claramente si en una negociación no se oyen los puntos de vista de la Alianza Cívica, igual que lo de los partidos políticos, y no se desarrolla fuera del plenario de la Asamblea, donde es burro amarrado con tigre suelto, no tiene ninguna legitimidad, ni va a tener ninguna credibilidad. Ustedes pueden asumir esa posición. Nosotros ya dijimos desde la semana pasada que el Partido Conservador no va a integrar una comisión especial de reformas electorales que tiene rango constitucional en la Asamblea Nacional. No la vamos a integrar. Y explicamos además de que, entre otras cosas, es porque hay una sanción ante el presidente nominal de la Asamblea Nacional. Y una comisión que se crea bajo esa presidencia va contaminada con sanciones. Eso ya lo dijimos público y oficialmente desde la semana pasada. De manera tal de que lo único que nosotros participaríamos es en oponernos al producto final que llegue al plenario. Si acaso no lleva los requisitos que exige la oposición nicaragüense para unas elecciones libres, justas y transparentes. Ahora, previo a que llegue ahí, tenemos información no oficial todavía porque no nos ha llamado la OEA, pero bastante confiable, de que los expertos de la OEA van a abrir las consultas fuera de la Asamblea para iniciar el proceso. Y a las consultas se va a hacer con la misma amplitud que habían acordado en el diálogo y que ya explicó José Palé hace un rato. Es decir, que los expertos de la OEA van a llamar a la alianza, a la sociedad civil y a los partidos con o sin representación parlamentaria. Y después de ese periodo de consulta que va a conducir los expertos de la OEA, ellos van a hacer un informe que va a presentarle al canciller en representación del gobierno, y ese informe va a servir de base para que el gobierno lo mande a la Asamblea, a su debate y a su aprobación. Por lo tanto, sí habrá, tenemos entendido nosotros extraoficialmente todavía, repito, porque la OEA no nos lo ha confirmado, pero es información de buena fuente, que sí habrá la consulta que incluye a la Alianza Cívica y aún más allá a movimientos de la sociedad civil, además de los partidos. Pero bueno, eso no garantiza de que el producto final lleve lo que necesita la oposición. Hay que entender pues que la gran diferencia de lo que estaba acordado en el diálogo a lo que está ahora es en la parte final, Jaime. La consulta va a ser parecida, pero anteriormente esa consulta se llevaba al diálogo bilateral, gobierno-alianza, y ahí había un mecanismo de consenso, lo cual le da poder de veto a la alianza. Entonces, si el producto no satisfacía, la alianza vetaba. Ahora, ese mismo producto de las consultas va a la Asamblea, y en la Asamblea sufre un proceso de dictamen en una comisión, que ya el Partido Conservador dijo que no va a ser parte de ella, y luego al plenario. Y si en el plenario nos presentan un producto que no lleva los requisitos que necesita la oposición, lo único que nos queda es denunciarlo y votar en contra, pero no podremos evitar que se apruebe con los 70 votos. Por eso puse el ejemplo de la ley reciente de amnistía unilateral para que comprendamos bien. Una cosa es deslegitimar y votar en contra y otra cosa es impedir que se logre esa ley. En esta situación no podremos impedirlo más que denunciando todos juntos, pues en la oposición y oponiéndonos con nuestro voto. Usted con la experiencia que usted tiene, y ya negoció una vez con Ortega, ya negoció una vez con la dictadura sandinista, con la situación actual en que está en el país, un gobierno aislado, un gobierno en bancarrota, un gobierno sin respaldo internacional, un gobierno que se mantiene a través de las armas y la represión, porque es la única manera que se ha podido mantener. Vea al presidente Ortega accediendo a empezar a hacer lo correcto, pues digamos, que parezca mentira lo que estamos diciendo, que empiece a hacer lo correcto. Mira, la situación, aunque parezca mentira, es similar a hace 30 años. La gran diferencia, gracias a Dios, es que hace 30 años teníamos el componente de lucha armada
de ambos bandos, la resistencia por un lado y el ejército sandinista por otro lado, y también la dicotomía de dos grupos de oposición. En ese entonces el gobierno sandinista intentó separar a la resistencia de la oposición interna. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, primero suspendimos en Zapoá la guerra, que le daba el respiro para buscar las reformas electorales, el nuevo Consejo Supremo Electoral y ir a elecciones. Lo logramos. Y luego nos incorporamos a la UNO, una buena delegación que nos venimos de la resistencia, con el respaldo de la resistencia, y creamos el puente, de manera tal que cuando llegamos a las elecciones, esa intención del gobierno de tener dos bloques, por un lado la resistencia y por otro lado la oposición interna, ya se había dejado atrás y era una sola oposición. Entonces es muy similar. En este caso, gracias a Dios, no hay el componente armado porque todos los integrantes de la oposición hemos escogido el camino cívico y pacífico para cambiar el país esta vez. Gracias a Dios. Y hay que mantenernos ahí. Entonces no está de por medio la lucha armada, solo está de por medio el reto de que ellos quieren dividirnos en dos grupos, que ya lo mencioné, así lo trataron de hacer hace 30 años, y con esa experiencia que vos me decís, yo vi cómo dejamos atrás esa diferencia y los enfrentamos unidos y los derrotamos, que es al final de cuentas lo que necesitamos. La Alianza Cívica se podría convertir en ese vehículo como fue la UNO en los 90. Mira, Jaime, yo lo que le pregunto a Alfredo, y la Alianza le pregunta a los partidos políticos, ¿a cambio de qué le vamos a ceder esa ventaja que teníamos y que nos está quitando Ortega? La ventaja del consenso, el candado. Y Alfredo lo ha dicho muy claramente. El resultado en la Asamblea Nacional ya está claro. Ortega va a hacer allí lo que quiera, va a imponer, porque logró imponer una cantidad de diputados que jamás se correspondió con los votos que depositaron los nicaragüenses. Entonces es asombroso y es lo que me llama la atención. Los Estados Unidos, Europa, el gobierno de España, todos velan y reclaman de que se rompa la negociación, que se rompa ese candado que beneficia a la democracia en Nicaragua, que beneficia a toda la oposición, y que vengan algunos a ir a participar, a ceder ese candado, esa garantía, esa seguridad a cambio de nada. Es decir, que los extranjeros, los gobiernos extranjeros, ¿verdad?, respaldan el mantenimiento porque consideran necesaria esa posibilidad de que solamente el consenso lo puede bloquear, porque no existe la capacidad de bloqueo por la mayoría impuesta en la Asamblea, y vayamos, ¿verdad?, a permitir que pase por encima de eso, a concedérselo a cambio de nada. Este paso, doctor Palés, la Alianza Cívica. La Alianza Cívica, el líder César hablaba ahorita, dice, lograron la negociación de Zapoá, la resistencia después se vino a Nicaragua y se reincorporó a la UNO y empezaron a ser parte de la UNO y a competir en las elecciones, pues a respaldar la candidatura de doña Violeta en ese entonces. La Alianza Cívica en estos momentos, ¿cuál es? Que el diálogo, que ya el gobierno anuló, y digo que ya no va a dialogar con la Alianza Cívica. ¿Cuál es el siguiente paso de la Alianza Cívica? ¿Ustedes van a convertirse en ese vehículo que fue la UNO en los años 90 para que en ese vehículo se empiecen a unir todas las agrupaciones, movimientos, partidos para crear un solo bloque? ¿Cuál es la misión que ahora se ve ustedes haciendo? A disolver a la Alianza Cívica con un sombrerazo. La Alianza Cívica tiene por objetivo lo que su nombre establece: la justicia, lograr la justicia y lograr la democracia. Y mientras exista dictadura, no existe posibilidad alguna de lograr justicia y menos aún democracia. Fue constituida la alianza para, a través de la vía negociada, una salida negociada, alcanzar esos dos objetivos. Pero esos dos objetivos están en la esencia. Si no se puede, porque Ortega no quiere negociado, tiene que conseguirse ese objetivo
mediante la unidad de todos los nicaragüenses comprometidos con la democracia y manteniendo la lucha nacional y en el campo internacional para poder garantizar la salida cívica, pacífica, electoral que tantos aspiramos. Pero para eso se requiere firmeza. La Alianza Cívica está ya involucrada en un esfuerzo de conformar una gran coalición nacional que el primer objetivo es defender una verdadera reforma electoral auténticamente democrática, contrastarla con lo que Ortega pretenda imponer en la Asamblea Nacional y estar al lado de la población, de los nicaragüenses, luchando por la reforma que necesitamos, la reforma que queremos y enfrentando al régimen en ese nuevo campo de batalla, una verdadera reforma electoral o la reforma cosmética, arreglada, amañada, impuesta por Ortega. Hay sectores, y ya voy con el ingeniero César, hay sectores, doctor Palé, que dicen que la alianza se tiene que fortalecer, se tiene que ampliar, que tiene que ser más representativa, si tiene algún chance de sobrevivir. Hay otros sectores que más radicales que dicen que ya la alianza ya jugó su papel, que ustedes fueron escogidos por la conferencia episcopal con el visto bueno del Gran Capital, que ya jugaron su papel y que por lo tanto lo que hay que hacer ahora es construir una coalición nacional donde sea más representativa con todos los sectores. A esos argumentos, de esos dos argumentos, ¿qué le contesta el doctor Palé? Y le dejo la pregunta al ingeniero César también para después que le responda don Alfredo. José. La partida de función de la alianza no la va a firmar Daniel Ortega. La alianza va a ver satisfecha su misión, alcanzada justicia, alcanzada democracia. Y la salida, lo dije, es esa gran coalición para en una primera etapa imponer, luchar por una verdadera reforma en que podamos cambiar el destino de Nicaragua con nuestro voto. Y unidos. Y estamos avanzando. Y se va a alcanzar. Y la alianza va a jugar un rol muy importante como lo está jugando en la conformación, en la construcción de esta unidad, Jaime. Veremos la incorporación de caras nuevas, figuras nuevas, reforzándose, más representatividad, más balance. Eso es lo que podemos esperar de la alianza dentro de poco. Definitivamente, Jaime, estamos entrando en una nueva etapa de lucha, no una etapa de ir a arreglarse con el Frente Sandinista, ni a facilitarle que haga su avieso propósito de seguir controlando los procesos electorales. Ingeniero César, ¿usted ve el rol de la Alianza Cívica como esa uno del 90, siendo el vehículo, la agrupación que aglutine a los diferentes sectores, a los diferentes movimientos, a los diferentes partidos de oposición, para encabezar la lucha de todos los niveles cívicos contra el gobierno del presidente Ortega? Los que tenemos la edad, Jaime, yo tengo 68 y me tocó vivir el round anterior muy joven, de 30 y pico de años, pero aprendí mucho, ¿verdad? Porque la historia sirve para aprender. Los que recordamos eso, sabemos de que primero existía una coordinadora democrática que incorporaba las cámaras del COSEP. Y esa coordinadora democrática resultó ser insuficiente para enfrentar el gran reto de derrotar al régimen dictatorial del Frente Sandinista en los 80. Y cuando hubo sensatez en la coordinadora y sus principales dirigentes, se reestructuró y se amplió y se creó la Unión Nacional Opositora. Y esa fue sí suficiente para enfrentar el reto, y hay que recordarle a los nicaragüenses que ha sido la única alianza opositora que ha triunfado en la historia de Nicaragua. Entonces no hay que echar a un lado esa experiencia. Nosotros vemos algo parecido actualmente. La alianza que incorpora las cámaras del sector privado es parecido a lo que era la coordinadora democrática. Y ahora es el reto de que tiene que
ampliarse, reestructurarse, y no vamos a entrar en detalles aquí porque eso se habla en privado, entre las partes primero, para tratar de ver lo que es factible y lo que es no. Como de hecho ya lo estamos haciendo, el Partido Conservador ha tenido 3 conversaciones con delegados de la Alianza sobre este tema. Y guardamos la privacidad porque esa es la manera de guardar el esfuerzo sincero que se está haciendo. Pero esperamos tener más pronto que tarde buenas noticias para el país. Pero hubo ya ese ejemplo, pues, y vos me preguntas de mi experiencia y yo te tengo que responder, ese es el reto que tenemos ahorita los componentes de la oposición. Y la alianza... Que dice que ya la alianza jugó su papel y que ahora hay que crear otra cosa, usted no respalda esa posición. Para nada, hay que construir unidad sobre lo que tenemos y no destruir. Es ahora, como lo que quieren derrocar a la dictadura perdóname que meta este tema porque a mí me preocupa mucho. Quienes no tienen ninguna experiencia de gobierno, ni mucho menos experiencia de haber derrotado ya un régimen dictatorial, se dan el lujo de decir de que hay que derrocar a este gobierno, como se hizo con Somoza. Como que ignoran que para derrocar un gobierno de esa forma se requiere una lucha armada, que es lo que no queremos. Así es. Y por lo tanto eso no es factible. Lo factible es lo que se logró hacer en el 90, 89-90 con la Unión Nacional Opositora, que es construir la coalición opositora con suficiente fuerza y representatividad para enfrentar el reto de derrotar electoralmente, con más margen que lo hicimos en el 90 esta vez, a la dictadura. Eso es lo que es factible. Entonces, igual pasa eso, los que dicen de que hay que destruir la alianza, eso es absurdo. La alianza ha pasado una etapa muy importante y ahora estamos en otra etapa, como lo dijo bien José. Y lo tienen ellos y lo tenemos los partidos políticos opositores que tenemos legalidad y representación en la Asamblea. Y entonces está en manos nuestras. Y quiero agregar algo a la observación que hacía José hace un rato. Miren, igual con la experiencia, la comunidad internacional espera que no le pasemos a ellos todo el peso y que hagamos nuestra parte los nicaragüenses, para ellos poder seguir acompañándonos en esta lucha que tienen todo el deseo de hacerlo. Pero nos corresponde a los nicaragüenses opositores hacer nuestra parte, y nuestra parte significa construir la unidad que pueda enfrentar el reto de la reforma, del Consejo y de las elecciones anticipadas que vendrán, más temprano que tarde. Y todavía no hemos hablado de las sanciones, ¿verdad? Pero creo que había que enfocarse primero en despejar pues ese reto que tenemos. Y repito, hay conversaciones de buena fe que están avanzando. Pasado mañana tenemos otra conversación en el Partido Conservador con los expertos electorales de la Alianza, como ya lo han tenido algunos de los otros partidos opositores, y estamos tratando de abonar de buena fe a esa gran coalición o unidad, me gusta llamarle unidad, que es lo que el pueblo de Nicaragua entiende y el mundo también. Lo que me lleva, ingeniero, aprovecho porque, y esta pregunta es para ambos, tanto para Alfredo como para el doctor Palé, porque usted acaba de decir algo muy importante que creo que a veces se nos olvida todo. Nosotros, de abril para acá, decidimos en una lucha cívica y pacífica buscar cómo cambiar el rumbo del país. Las armas las han tenido los otros, los ataques han venido de otro lado, la sangre ha sido derramada, sangre nuestra, por culpa de otros. Pero al fin y al cabo, esto se va a terminar en una negociación donde ambas partes van a ganar y ambas partes van a tener que ceder. Y a la hora de ceder, va a tener que ceder cosas que son impopulares, porque esta no es una guerra donde hay vencedores y derrotados. Vamos a una negociación. Por eso que me preocupa a veces que hay gente que tiene aspiraciones presidenciales y tienen el derecho a tener las aspiraciones presidenciales en la dirigencia de estas negociaciones o de esta plática, porque esa gente jamás va a aceptar tomar decisiones que sean impopulares, aunque eso signifique llegar a acuerdos. Debería de haber algún mecanismo o alguna manera de que aquellos que tengan aspiraciones presidenciales y tienen todo el derecho a tener aspiraciones presidenciales y aspiraciones a cualquier cargo de elección popular, no estén no estén al mando de las negociaciones, porque aquí va a tener que aceptar cosas
que son impopulares, igual que vamos a tener que y vamos a lograr cosas que son necesarias para que haya transparencia. ¿Cómo evitar, cómo caer, por ejemplo, no caer en la trampa de Metrocentro 1 o Metrocentro 2, donde llegó con la mentalidad todo o nada, y al fin y al cabo salimos sin nada? Yo te puedo asegurar que eso no va a ocurrir. Te puedo asegurar con mi experiencia que eso no va a ocurrir esta vez. Pero la clave para lograr lo que vos planteás es la unidad. Y la unidad se traga lo que tenga que tragar por beneficio del país. Así tiene que ser. Así fue hace 30 años. Hace 30 años, en estos días de agosto, le tocó a la Unión Nacional Opositora ya constituida enfrentar una negociación con el gobierno, porque las reglas electorales no nos satisfacían, y mucho menos el Consejo Supremo Electoral. Y se hizo una negociación que permitió sacar del sistema electoral los principales problemas que podrían crear fraude y reconstituir el Consejo Supremo Electoral. Ahí entró magistrados del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido Social Cristiano. No logramos todo en la negociación, pero fue lo suficiente para garantizar que con la observación nacional e internacional masiva se respetaron los resultados de la votación, y así fue. Bueno, la UNO enfrentó eso y hubo crítica de sectores extremistas, que siempre hay, porque se aceptó ir a las elecciones con condiciones que no eran perfectas. Lo primero que tiene que hacer un líder que está al frente de una situación como la que tenemos en Nicaragua otra vez, 30 años después, es tener la capacidad de liderazgo de enfrentar el reto y tomar decisiones por el bienestar del país, aunque lo critiquen a uno. Y quiero decir lo siguiente: los negociadores de la alianza han estado sometidos a críticas injustas en estos últimos meses y tuvieron la firmeza de mantenerse en el lugar correctamente, en mi opinión, con mi experiencia, ¿verdad? Y no es chiche, no es fácil, pero ya tengo que reconocerle, ya demostraron que tuvieron la capacidad y la firmeza, las dos cosas. Bueno, ahora hay que terminar de construir esa unidad, y todos los que estén al frente de ella tienen que tener esa disposición. Si esto no es fácil, uno nunca logra contener el 100% a menos que volvás otra vez a arrasar, digamos, con las armas en la mano, y eso no lo queremos. Casualmente, porque después el que triunfa con las armas en la mano se ve tentado a poner otra vez otra dictadura, y no dejamos de repetir el ciclo nefasto del país. Entonces hay que ser realista y no hay que tenerle temor a la crítica extremista. Doctor Palé. Mira, Jaime, la alianza hay la madurez, existe la madurez suficiente para saber lo que tenemos que hacer. En el momento actual estamos dando los pasos, los hemos dado desde antes de que se conociera oficialmente la decisión de Ortega de cerrar la negociación, de cerrar la oportunidad de un entendimiento que el país está requiriendo, que la crisis así lo amerita. Y vamos a lograr un consenso nacional sobre el tipo de reforma que requerimos, que necesitamos. Y debe ser un consenso doble, un consenso sobre las aspiraciones, cuál es lo ideal, pero también tiene que haber un consenso sobre los mínimos, sobre las líneas rojas, es decir, sobre aquellas cosas que son indispensables en una reforma y en cambios institucionales, porque no solo basta reformar el texto legal, se requieren también decisiones institucionales que permitan que una ley apropiada, que corrija todas las facilidades para los fraudes que ha venido perfeccionando el régimen, con los funcionarios apropiados, éticamente y plenamente capacitados, y que generen la confianza, logren que los nicaragüenses recuperen esa credibilidad que ha perdido con todas las estrategias del régimen, del sistema de partidos políticos, corromperlo, destruirlo y ahuyentar a la población de las juntas receptoras de votos. ¿Qué necesitan? Unidos y defendiendo
unos mínimos, que es para mí lo más importante en poner de acuerdo y disponerse a luchar, a enfrentar, a exponerse al régimen si no se logran esas garantías que se requieren para participar. ¿Qué necesitan hacer los partidos políticos como el Partido Conservador, Ciudadanos por la Libertad, pongamos inclusive pues al partido PLC? ¿Qué necesitan hacer estos partidos para ir recuperando la confianza, para ir integrándose a la alianza y para que pueda realmente haber confianza? ¿Se puede reestructurar y se puede componer esa desconfianza enorme de confianza que hay hacia los partidos políticos? Primero quisiera yo intervenir a nombre del único partido que represento. No puedo hablar a nombre de otros partidos, ¿verdad? No, que la pregunta era para... El Partido Conservador ha estado en el lado correcto de la historia en los últimos 40 años. Y para no tomarme muy largo, solo voy a resumir 2 o 3 casos absolutamente críticos. En primer lugar, cuando hubo el pacto del año 2000, el Partido Conservador, y a vos te consta porque eras directivo nacional del partido, fue el único partido que se opuso frontalmente, si nosotros junto lo denunciamos, con voces individuales. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros lo denunciamos. Bueno, entonces, segundo, el Partido Conservador nunca ha sido aliado del Frente Sandinista. Siempre ha estado en contra del Frente Sandinista y se ha opuesto a los pactos. Hemos denunciado los fraudes y documentado los fraudes de las últimas elecciones. Los resultados de la elección general del 2016, por iniciativa del Partido Conservador, no lo reconoció la IDU, que es la Internacional Conservadora de 82 partidos, que incluye al Partido Republicano de los Estados Unidos. De manera que esos resultados no están reconocidos por esos partidos que ahora gobiernan países verdaderamente importantes, por iniciativa nuestra. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros tenemos la hoja limpia y tenemos nuestras acciones. No son opiniones divariadas sin ninguna base lo que nos va a cambiar los actos. Los actos dice, si vos ves ahora uno de los programas de CNN es muy interesante en español, que dice, usted puede tener su opinión y la puede cambiar, pero los hechos son sagrados. Hay que respetar los hechos. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer diferente de lo que hemos hecho para poder demostrar que hemos estado defendiendo los principios y valores del Partido Conservador sin estar en ninguna otra coalición, Jaime. Okay. Así que hay que poner las cosas bien claras en perspectiva, pero antes de darle la palabra... Vamos con el doctor Palé, ya te doy para tus comentarios finales. Doctor Palé, ¿cómo recuperan los partidos políticos la confianza en las organizaciones? Estamos en momentos que nos estamos jugando el futuro de nuestro país, porque la crisis ya los nicaragüenses no pueden más aguantar. Ya nos está desbordando a todos. Hay que encontrarle una salida. En la alianza no pretendemos excluir a nadie ni decir este merece, este no merece. Cada quien tiene que tomar su decisión. Si va a estar al lado de la defensa de la democracia, de la lucha por la libertad, o va a entregarse en manos del orteguismo pretendiendo imponer una reforma que no tendrían, si no son el producto de un amplísimo consenso, ningún efecto en solucionar la crisis. Sería un suicidio más, un fracaso más, porque los nicaragüenses no estamos dispuestos a seguirle permitiendo que en esta oportunidad, después de tanto muerto y tanto sufrimiento, Ortega vuelva a robarse unas elecciones. Ni la comunidad internacional tampoco lo va a permitir. Entonces ahí está una oportunidad. Cada quien tiene que valorar de qué lado quiere estar, si en la defensa de la democracia, en la defensa del futuro, o del lado del régimen que ha causado tanto daño y pretende seguir causándolo, Jaime. Diego César, comentarios finales. Sí, es muy importante lo que quería añadir de la parte que viene, porque supongamos de que efectivamente ellos no respetan pues las ansias de la oposición nicaragüense para limpiar el sistema.
y además para elegir un nuevo Consejo Electoral confiable. ¿Qué es lo que vendría? Suponte que con la aplanadora de 70 votos aprueban la reforma como ellos la quieren y no como la quiere la oposición e incluso los países que nos apoyan. ¿Qué vendría después de eso? Es lo importante saber. Así como después de la amnistía unilateral se vio de que en lugar de suspender la aplicación de la NICA Act, vinieron más bien 4 funcionarios adicionales sancionados, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional, y se mantuvo la sanción de estrangular los préstamos internacionales que la ley exige. Así vendría esta vez, nada más que más fuerte. La advertencia de John Bolton que dio hoy en Lima es exactamente aplicado a esto. Si cuando se aprueben las reformas electorales las impone unilateralmente el régimen actual, lo que va a venir, no tengo duda, es un embargo económico total para Nicaragua. Eso es lo que viene si se trata de jugar con esa situación. Y además, comparto con José que sería un fracaso cualquier elección, porque ni los partidos, ya puedo adelantar claramente, el Partido Conservador jamás se va a prestar a una situación de esa. Nunca vamos a apoyar unas reformas que sean cosméticas o que pretendan facilitarle al régimen. Por lo contrario, nos opondríamos en el plenario, las denunciaríamos con absoluta claridad. Y no participarían en las elecciones. Por supuesto que no. En una situación de esas, por supuesto que no. Pero hay que estar claro de antes de cualquier elección vendría un embargo económico total. No nos llamemos a engaño. Sí. Esa es la advertencia que se escuchó hoy en Lima. Falta mucha caña que moler todavía. Habrá que ver el producto de las reformas. Habrá que ver el producto de la reforma primero. Doctor Palé, comentarios finales. Este juego de la confrontación y de la viveza de ratón de Ortega no le van a llevar nada por buen camino. Se está metiendo en camisa de 11 varas. Los nicaragüenses tienen la inteligencia y la decisión y la firmeza para saber qué es lo que necesitamos y defender eso, nuestra libertad y nuestra democracia. Unidos y organizados, esa es la mejor garantía de la continuidad y de la eficacia de la lucha, Jaime. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al ingeniero Alfredo César desde la ciudad de Managua, al doctor José Palé desde León. Gracias por haber permitido, por haber sido parte del primer debate que se ha organizado en un buen tiempo, a través de oír los argumentos, los puntos de vista, la experiencia que ustedes tienen, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante para que además el pueblo de Nicaragua se vaya alimentando. Al pueblo de Nicaragua vamos ganando. Otra vez con la decisión de ayer de cerrarle del bloqueo económico a Venezuela, el círculo a la dictadura de Ortega Murillo se va haciendo más pequeño. Eso significa que tenemos que seguir teniendo la perseverancia, tenemos que seguir teniendo el valor, tenemos que seguir usando la imaginación, el compromiso que tenemos, ¿verdad? Hay que seguir fomentando la unidad, hay que ir ampliando la unidad, fortaleciendo la unidad, porque unidos somos un volcán, unidos nadie puede con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Jaime Arellano en La Nación, el programa de mayor audiencia matutina en calidad de entrevistas. Para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo profesionalmente, independientemente. ¿Cuál es el nivel de abstención que realmente se podría dar? Ir resolviendo los problemas del país poco a poco. La voluntad y la libertad de los ciudadanos nicaragüenses. Debate y opinión política, económica y social de nuestro país. Conducido por el licenciado Jaime Arellano.